Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de alegría. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que me tiene totalmente fascinado, algo que ha estado circulando por todas las redes sociales y que sinceramente me dejó con la boca abierta. Y es que, ¿quién no ama un buen romance, verdad? Y más aún cuando involucra a nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, en particular, en la vida y el corazón de dos actores que han robado el nuestro, Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Sí, hablo de los protagonistas de esa serie que nos tiene a todos pegados a la pantalla, Emanet, o Legacy, como la conocemos en español. Y bueno, prepárense porque la noticia es jugosa, Halil İbrahim Ceylan ha dejado a Esra Turkoglu sin palabras. Pero tranquilos, no es nada malo, todo lo contrario. Se trata de un detalle romántico que ha hecho que el corazón de todos los fans, y probablemente el de Esra también, dé un vuelco. Y claro, como buenos fans, tenemos que analizarlo todo, hasta el más mínimo detalle. Así que acompáñenme en este viaje para descubrir qué ha hecho Halil İbrahim Ceylan para dejar a Esra Turkoglu sin palabras. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las telenovelas turcas, entrevistas, noticias y por supuesto muchos chismes. Así que suscríbanse ya. Es gratis y me ayudarán muchísimo. Y ahora sí, comencemos. Para entender completamente lo que está pasando, primero tenemos que recordar cómo fue la relación de estos dos actores durante la serie. En Emanet interpretan a Yaman y Seher, dos personajes que, desde el principio, tienen una conexión muy especial. La química entre ellos era palpable, tanto que incluso los fans comenzaron a soñar con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y por supuesto comenzaron a especular sobre la posibilidad de que fueran pareja en la vida real. Desde los primeros episodios, la trama de Emanet cautivó a la audiencia. La historia de Yaman y Seher, marcada por el destino y los secretos familiares, pronto se convirtió en un fenómeno global. La tensión entre ellos, el tira y afloja de sus sentimientos, y la lucha por el amor verdadero, resonaron en el corazón de los espectadores. Y claro, la interpretación magistral de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu fue clave para el éxito de la serie. Sus miradas, sus gestos y la forma en que se complementaban en la pantalla, hacían que el público se enamorara de sus personajes y, por extensión, de ellos mismos. La serie, desde sus inicios, sembró la semilla de la esperanza en los corazones de los fans. La historia de Yaman y Seher era una montaña rusa de emociones. Pasaban de la desconfianza al amor, del odio al perdón, y de la desesperación a la esperanza. Y a medida que los personajes evolucionaban, también lo hacía la química entre los actores. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, y la forma en que se apoyaban mutuamente en cada escena, era prueba de que había algo especial entre ellos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de que en muchas ocasiones se les vio compartir momentos fuera del set, como cenas y eventos, ambos actores siempre mantuvieron un perfil bajo, sin confirmar ni negar los rumores sobre su relación. Sin embargo, las miradas, las sonrisas y la complicidad entre ellos eran innegables. Eran tan lindos juntos. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar la conexión especial que existía entre Halil y Esra. En las redes sociales comenzaron a circular fotos y vídeos de los actores juntos, alimentando los rumores de un posible romance. Se hablaba de miradas cómplices, de risas compartidas, y de una complicidad que trascendía la pantalla. Y aunque ninguno de los dos se pronunciaba abiertamente sobre el tema, sus gestos y acciones parecían confirmar las sospechas de los fans. En las entrevistas se les preguntaba constantemente sobre su relación, pero siempre respondían con cautela. Evitaban dar respuestas concretas y preferían centrarse en su trabajo y en la serie. Sin embargo, sus evasivas, lejos de apagar la llama, avivaban aún más la curiosidad de los fans. Querían saber más, querían saber la verdad, y querían saber si, en la vida real, Yaman y Seher también estaban destinados a estar juntos. Con el paso del tiempo los rumores disminuyeron un poco, pero la esperanza de los fans nunca se apagó por completo. Y fue justo entonces, cuando menos lo esperábamos, que Halil İbrahim Ceylan hizo algo que revivió esa chispa y dejó a todos, incluyendo a Esra, completamente sorprendidos. ¿Y qué fue lo que hizo? Un detalle romántico que quedará grabado en la memoria de muchos.
Se trata de un gesto que demuestra, de manera sutil y elegante, el cariño y la admiración que Alil siente por Esla. Y es que en una entrevista reciente Alil Ibrahim Ceylan, al ser preguntado por su relación con Esla, no dudó en expresar lo mucho que la admira y lo agradecido que está por haber compartido este proyecto con ella. La entrevista en sí misma fue un regalo para los fans. Alil, conocido por su discreción, se mostró abierto y sincero al hablar de Esla. Destacó su profesionalismo, su talento y su dedicación al trabajo. Habló de la complicidad que existía entre ellos, y de la forma en que se apoyaban mutuamente en el set. Y por supuesto, no dudó en expresar su gratitud por haber tenido la oportunidad de trabajar con ella. Pero la cereza del pastel, el detalle que dejó a todos sin palabras, fue su respuesta cuando le preguntaron qué es lo que más admiraba de Esla. Alil, con una sonrisa en el rostro, respondió: su talento, su profesionalismo y su corazón. ¡Ay, qué romántico! Y qué bien dicho. Fue una respuesta simple, pero llena de significado. Y es que en pocas palabras, Alil logró resumir todo lo que Esla representa: una actriz talentosa, una profesional ejemplar y una persona con un gran corazón. Este gesto aparentemente pequeño causó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans, emocionados y felices, comenzaron a compartir fragmentos de la entrevista, comentando y analizando cada palabra de Alil. Muchos coincidieron en que se notaba la admiración y el cariño que sentía por Esla, y que su respuesta era una clara señal de la buena relación que existe entre ellos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y apoyo hacia los actores. Los fans expresaron su alegría por ver la admiración mutua que se profesaban, y celebraron la complicidad que existía entre ellos. Se compartieron fotos y vídeos de la entrevista, y se crearon memes y edits que celebraban la romántica respuesta de Alil. Y por supuesto, no faltaron los comentarios que especulaban sobre el futuro de su relación. Y aunque Alil no confirmó ni negó explícitamente que mantuvieran una relación sentimental, sus palabras dejaron claro que hay una conexión muy especial entre ellos. Y eso, amigos míos, es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza y seguir soñando con que esta historia de amor, al menos en la amistad, continúe fuera de la pantalla. Además, este gesto romántico nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos rodean, especialmente a aquellas con las que compartimos proyectos y experiencias significativas. Y es que al final del día, lo que realmente importa es el respeto, la admiración y el cariño que sentimos por los demás. La respuesta de Alil no solo fue un halago para Esla, sino también un mensaje para todos los fans. Les recordó la importancia de la amabilidad, del respeto y del apoyo mutuo. Les demostró que en el mundo del espectáculo, también es posible construir relaciones genuinas y duraderas. Y por supuesto les dio una lección de romanticismo, demostrando que las palabras pueden ser tan poderosas como cualquier acción. Y ahora, hablando de Esla, ¿qué habrá sentido ella al escuchar las palabras de Alil? Imaginemos su reacción. Seguramente una sonrisa de oreja a oreja, un rubor en las mejillas y un corazón latiendo a 1000 por hora. ¡Qué envidia sana! Y es que a quién no le gustaría recibir un cumplido tan sincero y lleno de admiración. Es evidente que la relación entre Alil y Esla va más allá de la amistad, pero sin importar el tipo de relación que tengan, es maravilloso ver la admiración mutua que sienten. Se nota que se respetan y se valoran, y eso es algo muy bonito. La conexión entre Alil y Esla trasciende la ficción y se refleja en la realidad, y eso es algo que el público admira y aprecia. La forma en que se miran, la forma en que se apoyan y la forma en que se respetan mutuamente, es un ejemplo para muchos. Demuestra que es posible construir relaciones basadas en la admiración, el cariño y el respeto mutuo. Y bueno, la historia de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu nos enseña que el amor y la admiración pueden manifestarse de muchas maneras. A veces un simple gesto, una palabra sincera o una mirada cómplice son suficientes para dejar a alguien sin palabras. Y en el mundo de las telenovelas turcas, donde el romance y la pasión están a la orden del día, estos detalles cobran aún más importancia. El ejemplo de Alil y Esla nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos rodean, de expresar nuestros sentimientos y de demostrar nuestro cariño. Nos enseña que en el mundo del espectáculo, es posible construir relaciones genuinas y duraderas, basadas en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Y por supuesto nos inspira a soñar con el amor y la esperanza, y a creer en la magia de las historias que nos emocionan. Por eso es tan valioso ver que estas estrellas, además de interpretar personajes que nos hacen soñar,
también son capaces de demostrar sentimientos genuinos y mantener relaciones significativas. La química entre Alil y Slaine Emanet ha traspasado la pantalla y ha conectado con el público de una manera especial. La forma en que se miran, la forma en que se tocan y la forma en que se complementan, es algo que los fans han apreciado mucho. La admiración mutua que se profesan es un ejemplo para muchos. Demuestra que es posible construir relaciones basadas en el respeto, el cariño y el apoyo mutuo. Así que, recapitulando un poco, vimos cómo Halil Ibrahim Ceylan dejó a Sıla Türkoğlu sin palabras con un romántico detalle en una entrevista. Hablamos de la química que existe entre ellos, de la admiración mutua y de la magia que se siente cuando dos personas se respetan y se valoran. Y por supuesto analizamos cada detalle, cada palabra y cada gesto porque, como buenos fans, no nos perdemos nada. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, desde la emoción inicial por la serie, pasando por los rumores y especulaciones, hasta la confirmación, a través de las palabras de Halil, de la admiración mutua que se profesan. Hemos analizado cada gesto, cada palabra y cada mirada, y hemos compartido nuestras opiniones y sentimientos sobre esta romántica historia. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y chismes del mundo de las telenovelas turcas. ¿Ustedes qué opinan sobre la relación entre Halil y Sıla? ¿Creen que hay algo más que amistad? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Los invito a seguir debatiendo en los comentarios. Me interesa saber sus opiniones, sus teorías y sus expectativas sobre el futuro de Halil y Sıla. ¿Creen que algún día confirmarán su relación? ¿O prefieren que mantengan su intimidad? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Y no olviden dejarme un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí. Y por último quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo, su cariño y su entusiasmo. Juntos hemos construido un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas, y donde podemos celebrar el amor y la amistad. Así que hasta la próxima y que sigan disfrutando de sus telenovelas turcas favoritas. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.